Familia, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo súper contento de saludarlos una vez más en este su canal, Vámonos con Juanca. Y hoy les tengo una propuesta diferente. Ha llegado un amigo directamente desde Chile, que quiere tratar de vivir y comprender cómo es la vida de un cubano en la actualidad. No esperemos más, le presento a mi amigo Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Adelante, Rodrigo. Bueno, estoy aquí muy grato, la verdad, muy contento, me he sentido como en familia. Rodrigo quiere que yo le enseñe las calles habaneras y lo vamos a hacer. Fíjense que Rodrigo me dijo, Juanca, quiero invitarte a almorzar. Y me dijo, Juanca, no tengo moneda nacional, tengo $50 americanos, ¿qué hacemos? Digo, bueno, Rodrigo, vamos a buscar a alguien que nos compre los $50 americanos, pero no quieres cambiárselo al Estado no quieres. No. ¿Por qué? Porque creo que a las otras personas les puede hacer más falta que al Estado. Muy bien. Pero además, pero también ¿por qué? Porque por la calle He visto cosas que son... te lo pagan más caro, más caro. Sí, además, he visto muchas Primero, cosas. el dólar americano el Estado no te lo coge, tendría que ser euro. Y el Estado te coge el euro a 27. Sí, no, Y sin embargo, por la calle lo puedes coger un poquitico más caro. entonces no conviene en la calle. Tú quieres mejor en la calle. Sí. ¿No eres bobo, Rodrigo? No. Yo pensé que los chilenos eran bobos. No, De bobo no tiene un pelo. No, nada. No, pero espérate, digo, Rodrigo, vamos a buscar una persona que al menos te lo compra 100. Dice que no. Dice, Juanca, no, vamos a buscar hasta 110. Es que quiero ver, por lo menos conocer a alguien. Uno siempre dice que a lo mejor puede tener en la vida una oportunidad que no todos sean iguales. A lo mejor hay alguien que es bueno y lo puede cambiar y puede ser muy correcto y a lo mejor lo puede vender mejor y puede conocer. Entonces, Así que aprovecharse. vamos a arriesgarnos a cambiarlo por la calle. Por supuesto, voy a grabarle pedacito, pero no voy a revelar en qué lugar lo vamos a hacer porque tenemos que proteger la identidad de nuestra gente. No, que todos los hombres la tenían que mirar. ¿Qué hola, papá? ¿Está cogiendo divisa? ¿Qué cantidad es? Él quiere cambiar 50 fulas ¿En qué? ¿En americano? americano. ¿Cómo quería vender? No sé, ¿cómo tú lo coges? Es que no sé cómo están en la oferta en 120, pero en Pinar del Río, no sé acá. Tiene que irte allá a Pinar del Río. Aquí lo cogemos 110. ¿Te sirve? Bueno, también. Te sirve, porque dale, Pinar del métele. Río van 2 días más. Métele, dale. Pero dame 100. Bueno, familia, ya Rodrigo cambió. Al final no fueron 50, Fueron 100. fueron 100. Enséñale a la gente para que vea. Lo lograste cambiar Sí. a 110. Rodrigo es la 110. candela. Rodrigo es más cubano que yo. No, es que es lindo este país, hay que conocerlo bien. Enséñale a la gente para que vea que la cambiaste. Que le enseño la plata. Claro, la plata. Ah, bueno. Para que vea ahí los 11.000 pesos. Ahí está. 11.000 pesos. 11.000 pesos. Dice Rodrigo que con 11.000 pesos tiene para varios días, ¿no, Rodrigo? Con 11.000 pesos tienes para uno o para 2 días. No, si alcanza. ¿Te alcanza? Sí. Parece que quiere que yo le dé una paladar de sacar, echar para acá. No, si alcanza porque yo no voy a comer a las paladares más caros, voy a comer en la calle. Tú quieres cosas económicas. Yo quiero... Te llevo entonces una paladar económica. Sí, económica y cosas así como esto, como este agro que tenemos acá, así cositas. Sí, pero ahí no venden cosas de comer, ahí te tienes que elaborarlas. Tomate. Ya. Ese es jengibre. Y la sandía. Esta es la sandía. ¿Qué tú querías comprar? ¿Cómo está la libra? ¿Los zapotes? ¿Mamey? ¿No es barato esto? ¿Eh? ¿No son tan baratos? No. Para nosotros no, para ti sí. No, si tampoco es tan barato. ¿No? Es que yo no soy americano. Aquí te presento La Habana Profunda, La Habana que no sale en las revistas, que no conocen los turistas. Esta es la verdadera Habana, yo le digo La Habana Profunda. El Boulevard de San Rafael, uno de los lugares más transitables de toda La Habana y más populares. Lindo, bello. Mire, sabroso granizado, cómprale uno al hombre, Yo no quiero. para que lo pruebes, para que refresque. Con esto refrescamos nosotros, con el rico granizado, que ahora son 20 pesos. ¿De qué sabor lo quieres? Puedes ahí tomarlo de fresa,
o lo puedes tomar de naranja, Ya, de fresa puede ser. de fresa. Rodrigo, ya te enseñé cómo es la táctica. Yo invito y tú pagas. Yo cubano, tú turista. ¿Ok? Rumba, rumba, rumba. Dime, Rodrigo, ¿te atoraste? Sí, que me atoré con lo que tiene ahí. ¿Qué te dice? Una mulata que tiene ahí. Una mulata, porque es fanático de las mulatas, Rodrigo. Rodrigo, céntrate. Con eso me atoro ya. Céntrate, dime. Mi amor, perdona que estoy en Cuba y tú sabes que un hombre... Céntrate, dime qué tal el granizado. Bueno, me gustó. ¿Te gustó? Sí, pero aunque prefiero el granizado de Colombia. No, pero es el granizado cubano, El de Colombia es un poquito más extractado. con más extracto. Sí, y tiene leche en crema, ¿no? Ah, no, pero tú quieres mucho y ya son un granizado. Dice que en Colombia es granizado con leche en crema. Dice que con leche, padre. Pero explícale acá. No, me parece que tú me parece que no. Explícale tú. Este es granizado que cubano. Estamos en Cuba. Que estamos en Cuba, no. Este es un lugar bien barato, es particular y se almuerza muy bien. No, yo almuerzo muy bien aquí, la verdad. Y aparte es más barato de toda La Habana. En otro lugar, una comida como esta te puede costar de entre 400 y 500 pesos. Me parece bien por $2, es un precio bastante accesible. Sí, para ti son $2 porque tú vendiste el dólar a 110. Pero para un trabajador cubano no son $2. Al cambio, ese fantasma de 24 son como $8. Bueno, ahí ya no puedo hacer nada porque es un problema del sistema que tienen ustedes. O sea, tú lo ves barato, pero para el cubano no. Un cubano todos los días no puede incluso almorzar esto. No, si yo lo veo barato. Todos los días un cubano no puede darse ese lujo. Pero bueno, como me dijiste, quiero comer en un lugar barato, te traje a este porque se come rico y se come barato. ¿Es cierto, mi hermano? ¿No está buena la comida? Pero más que barato lo que come el cubano de pie. No es tampoco lo que come el cubano de a pie. De lo que come el cubano de a pie, aquí sí te puedo decir que está el pollo. El pollo es la proteína nacional. Pero, por ejemplo, ahora mismo la carne de cerdo está a 270 pesos la libra. No creo que todo el mundo pueda comer todos los días carne de cerdo. Pero viste cómo a pesar de los pesares, el cubano siempre con todas las personas, siempre es afable, cordial. Eso allá no ocurre. Allá se ve muy poco, más que nada se ve en las partes de campo, de ciudades pequeñas. Pero en las ciudades grandes, Santiago, Valparaíso, Concepción, no. La gente es más apática, es más osca, más hostil. Es más arrogante también. No es como acá. No, nosotros acá no. El cubano es más humilde. Tú le hablas a una persona que ahora inmediatamente toma contacto con un temperamento amable, amistoso, cordial, simpático. Y digo, buenas tardes, que hola, mira, te traje un yuma, un amigo de Chile. Yo le estaba diciendo porque él quería comer, él quiere comer en un lugar donde almuerce el cubano de a pie, pero que se coma bien. Y le dije, pues este lugar. Es aquí. Es aquí. No porque sea amiguita mía ni nada, yo siempre almuerzo aquí. Tú vas, deja que tú pruebes la sazón. Entonces, ¿qué vas a pedir? Pollo fricasé Frícase. con gris. Ajá. Familia, y para ubicarlos en el lugar donde vamos a almorzar, estamos en el edificio Balaguer, que se encuentra al lado del Museo de Arte Cubano. Y en este pasillo es donde vamos a disfrutar del sabroso almuerzo. ¡Wow! ¡Qué rico! Esa es la de Rodrigo, que pidió fricasé de pollo con gris, vianda y ensalada. Y este es el mío, que yo pedí fricasé de carne de res, arroz blanco y potaje de chícharo. Ahí está, mi persicola Sí, ese vengo. y el cenapo. ¿Te ha dado hambre? Bueno, dale, que tú querías almorzar. Yo llegué con la muchacha, ¿estás grabando? Ven acá. Oye. Pero vas a mezclar el chícharo con el frijol. Ok. Mira a ver a qué sabe. Ahora chícharo. A chícharo con frijoles negros. Me parece muy rico. ¿Te gusta eso? Que es como un sancocho. En Oriente se le dice sopingón. A mí me gusta todo. ¿Te gusta todo? Todo, Ok, está bien. todo lo que es comida me lo como, yo me lo como todo. Oye, entonces usted es de buen comer. Bueno, aquí lo ven en exclusiva. Con gris con chícharo. Parece que te gustó. No, pues sí, hay que
comerse todo, todo. ¿Qué tiene servilleta? Sí, límpiate la boca. Esa es la servilleta. Parece lisa. ¿Por qué pasa lisa? El papel cartucho. Es muy gruesa. Ah, bueno. Rodrigo, pero ya, deja algo, hermano. ¿Sí ves? Cómete los huesos. Oye, O sea, no comerlo, pero mascarlo sí, mascarlo y molerlo sí. En Ecuador lo hacen así, en Ecuador pescan el pollo y lo trituran. Y después botan el... ¿te gustó la comida? Sí. ¿La recomiendas entonces para los visitantes para que quieran comer barato y rico Sí, acá? rico, barato, bueno, menos. Las 4 veces. Bueno, bonito, barato y bastante. Y apuesto. ¿Y qué? Él no conoce eso, él no conoce eso. Yo soy apuesto. No, usted no, eso es una canción. Dios Es enamorado de la cubana. Ah, bueno. Oye, vaya, él está loco porque le enseña esa parte, pero todavía, Rodrigo, todavía. Zorrín, pillín. ¿Cuánto es? 6.60. 660, 660 pesos. Que eso para ti serían ¿cuánto? $7. Quizás un poquito menos. Un poquito menos. Que sí, que a ti la comida te salió barata. $7 en Chile cuesta un plato. Sí, en Chile, es más caro. Pero un plato bien, sí. O sea, bien grande, ¿no? Pero vale un plato. 3.40. Completo. Está bien, estamos. Bueno, Rodrigo, ¿qué te pareció la experiencia? Bien, bien. Todavía faltan otras cosas más para sentirte de verdad como un cubano de a pie. Por lo menos hoy almorzaste en un lugar barato, ya conociste cómo es un solar, conociste cómo son los barrios de La Habana Profunda. Te faltan muchas cosas más. Entonces, saluda a toda la gente que te está viendo ahora. Hola, Rodrigo, el loco de los más locos de Chile. Periodista amigo, ¿cómo estamos? Dice, Juanca, tú eres loco, yo soy más loco que tú. Pero así los locos son los felices, los que disfrutan la vida, más que los cuerdos. Así que nos vemos en la próxima, familia. Chao. Chao, que estén bien. Un saludo para todo Cuba.